Sobre este tema puntual podrían darse un montón de visiones opuestas o a favor sobre cuál ha sido la obra más importante que ha tenido cada gobierno en el Ecuador en esos últimos 60 años. Un estudio, un recuento que nos hace el doctor Carlos Rodríguez Peña Herrera acerca del recuento histórico breve y algunas ideas para planificar su cambio en su publicación hecha en 1987 nos invita a reflexionar. Y a continuación les quiero compartir esta breve presentación que él hace, en donde él nos hace énfasis en el paulatino adentramiento que ha tenido las funciones estatales en la vida nacional. Entre otras razones, ha determinado que en las últimas décadas el sector público ha alcanzado la categoría de factor estratégico en la conducción de procesos globales de desarrollo. Su crecimiento en parte es consecuencia directa de la situación anterior, pero a diferencia del criterio divulgado, se ha producido no únicamente en cuanto a tamaño, sino primordialmente en su complejidad debido a la variedad, género y trascendencia de las nuevas áreas de que el Estado ha incorporado bajo su cobertura. En esta perspectiva, la importancia del sector público se ha incrementado, siendo muy fácil constatarlo. Para el caso, bastaría, por ejemplo, que analicemos su crecimiento, su creciente expansión en el sistema económico o verificar el alto porcentaje del Producto Nacional que se encuentra contenido en los presupuestos, u observar la forma directa en que se grafitan sus políticas, incluyéndose la privada, o considerar el ámbito de su organización y funciones y el volumen y composición de cualquiera de sus recursos. Estas consideraciones no tendrían otro propósito que resaltar la necesidad de conveniencia de asignarse a la administración del Estado un tratamiento diferenciado y prioritario para que se dinamice su estructura y funcionamiento, hasta convertirla en un sistema que impulse efectivamente los esfuerzos encaminados hacia el desarrollo integral. ¿Con qué objeto? Imprescindiblemente profundizarse en su conocimiento y análisis de sus problemas. Las repetidas medidas de solución basadas en la superficialización de la visión empírica solamente ha aumentado los defectos organizacionales, reafirmándose sus causas. Y ahora haría falta situar aquí el fenómeno administrativo en su contexto total, y esto es histórico, político, cultural, social. Dicho esto, el contenido de la misma nos manifiesta lo siguiente: el Estado y el régimen democrático, por falta de participación política, de solidaridad y disciplina social y de eficacia, corren el riesgo de asumir el comportamiento de aquel fabuloso animal al cual se refería Maurice Duverger. Él menciona como el catóplebas, tan estúpido que se comía a sus propios miembros sin siquiera darse cuenta. La Bleuercarias. Generalmente la administración pública como tema ha estado fuera de las consideraciones teóricas acerca del Estado y la política en América Latina. Más aún se la ha considerado un área sin mayor interés, cuyos contenidos serían intercambiables y cuyo espectro físico podría ser objeto de apreciaciones por parte de los grupos eje y su clientela social y política. Sin embargo, su estudio resulta imprescindible para comprender una de las formas básicas de la política, cuál es la manera en que se organiza la cooperación social por convicción o coerción entre sujetos diversos y sobre intereses divergentes. El despliegue del Estado en funciones como la económica, la educacional, cultural o de seguridad no debería ser vista exclusivamente como un ejercicio del poder político estatal. También es muy posible y quizás muy necesario verlo como un proceso en el cual se objetan concertaciones sociales de actores muy diversos. Esta última visión giraría en torno a una consideración de que la administración pública es solamente una expresión de regulación, sino un punto de entrada de las demandas sociales hacia las decisiones o hacia los decisores de política, y que por lo mismo requeriría de un mínimo
de reconocimiento social para una existencia real. ¿What? Un aspecto más que también interesaría aquí es aquel relacionado con la cotidianidad de la política, esta que se refleja sobre todo en el funcionamiento de la vida administrativa de un país. Valores como la certeza, la seguridad y la participación ciudadana adquirirían un sentido muy personal frente a la administración, principalmente en los estratos más cercanos al usuario, a ti y demandante de administración. En el mundo de las reflexiones anotadas acá, la única aspiración del presente trabajo es contribuir profesionalmente a despertar o elevar el interés acerca de un campo que, como el de la administración, es vital para el desenvolvimiento del Estado y de la sociedad. Para este planteamiento inicial se ha deseado utilizar la connotación del sistema administrativo antes que la administración pública, para destacar la idea de totalidad y no la tradicional de aparato o maquinaria que nos parecería excesivamente reduccionista, muy especialmente cuando, como se ha vuelto común, se usan estos calificativos en forma peyorativa, al igual que el de la burocracia. Tal idea evita la percepción aislada y fraccionada e induce a imaginarnos relaciones e interrelaciones tanto entre las partes de un todo como de este con el contexto en el que se encuentra y actúa. Resalta además la dinámica del funcionamiento, el papel de los protagonistas y el tipo de transacciones mutuas. En efecto, la administración pública está compuesta por un conjunto de elementos que vienen siendo las demandas sociales, recursos humanos, económicos, materiales, tecnológicos, entre otros, que constituyen la fuerza de arranque del sistema y de otros sistemas, métodos, normas, estructuras, etc., que transforman los elementos de entrada en resultados observables, producciones de bienes, prestar de servicios y expedición de regulaciones, unos y otros en acción dinámica e incesante con un amplio complejo mundo interior y exterior, participándose de una difusa red de interrelaciones en la cual se destaca la sociedad como una globalidad y dentro de ella la economía, la legislación, la política, la tecnología, la ciencia, la competencia. Por otra parte, es un sistema que dispone de varios mecanismos de retroalimentación en función a la evaluación de que el sistema sociopolítico practica sobre sus resultados, no solamente desde el punto de vista de la cantidad, sino además de la calidad, legalidad y congruencia. Es así pues que solamente una visión sistemática de la administración pública permitiría comprenderla idealmente y facilita despejarse las interrogantes relacionadas con su razón de ser y con sus fines. Lo que en definitiva se recalca es la necesidad de considerar a la administración del Estado en su relación con el fenómeno social total, bajo la premisa de que aquella nacería de las entrañas de la sociedad, está para servirla, se encuentra inmersa en su cultura y en consecuencia es del medio social que origina y circunda a la administración, comprendida como conjunto de factores exteriores capaces de influir en sus estructuras, en las formas y contenido de su acción, en la psicología y comportamientos colectivos de sus cuerpos y escalafones, que se depende finalmente el grado de éxito o fracaso en el cumplimiento de sus responsabilidades y así su contribución a los objetivos de desarrollo. La génesis de la administración pública podría encontrarse en las formas primarias de organización de los asentamientos indígenas que han residido en lo que hoy en día constituye el territorio nacional, formas que se caracterizaron más bien por su simplicidad y que nacieron de un sistema autóctono de valores. La formación del Incario, si bien se han determinado ciertos cambios organizativos, no logró subyugar completo a los pueblos sometidos de este territorio, a pesar de haber impuesto su lengua, costumbres, autoridades y normas reguladoras.
simultáneamente la reubicación geográfica de las poblaciones enteras. Dicho esto, para el gobierno de América, dos fueron los órganos creados por la corona a fin de centralizarse a administrar no solamente las riquezas de sus pueblos, sino también sus aspectos políticos, jurídicos y hasta orden moral. Por una parte, el Real y Supremo Consejo de Indias, órgano superior de última instancia en lo político-social, y la Casa de Contratación, órgano superior en materia económico-financiera, cuyos excesos fueron de tal naturaleza que han llegado a generar rupturas sociales contraproducentes aún para los propios intereses de España. Luego se establece los virreinatos y entre ellos el del Perú, el cual perteneció a Quito en calidad de tenencia de gobernación. Con la expedición de la cédula real dictada de 1563, se estableció la organización administrativa de la Real Audiencia de Quito, que, aunque regida por las leyes generales de España, se adquiría una forma propia al establecer una presidencia bajo la cual se estructuran la gobernación de Quito, Esmeraldas, Quijos, Popayán y Yaguarzongo y varios corregimientos. Parecería oportuno comentar en este punto la sensibilidad e influencia de la administración española en la formación organizativa de nuestro país. Para entonces, su rasgo principal era la centralización, estilo administrativo que virtualmente se trasplanta y se implanta en América y que de alguna manera ayuda a explicar tal situación en la realidad presente. Cosgallón, en Historia de la Administración Pública de España, puntualiza este sentido altamente centralizado. La administración pública y las ideas centralistas lo han invadido todo y han tenido, por tanto, que aumentarse los medios de acción y de consulta del gobierno supremo. Una objetiva presentación de la administración pública ecuatoriana durante la época republicana debería sustentarse al menos en dos variables fundamentales: el estilo de los gobiernos y la evolución del papel del Estado. El papel y funcionamiento de la administración pública en el Ecuador ha estado influenciado directamente por el propio estilo de los gobiernos que han operado a lo largo de la vida republicana. Para algunos gobiernos, la administración pública, antes que constituir un sistema de gestión gubernamental, ha sido utilizada como un simple medio para consolidar su permanencia en el poder, especialmente a través de la repartición indiscriminada de los puestos públicos, sin considerar que el ejercicio de las mismas exigiría requisitos de capacidad, experiencia y conocimiento. Otros gobiernos la usaron para complacer los intereses de variados grupos de presión que con frecuencia han actuado en el país en función de sus propósitos, generalmente contradictorios de los del Estado, buscando por lo general la conservación del statu quo. Tanto un estilo como el otro han contribuido a una progresiva desorganización y a un inorgánico crecimiento del sector público nacional. Solamente en contados y cortos periodos se observa cierta preocupación por analizar y resolver los problemas administrativos y por vincular a la administración pública con los objetivos del desarrollo nacional. Lastimosamente, por distintas razones, los esfuerzos desplegados lograron la prosecución necesaria y dada la oscilación entre los varios estilos en su dirección ha sufrido dramáticos cambios de rumbo y así avances logrados en un periodo se han visto revertidos en otros. Mirando hacia el futuro, sería útil lograr un consenso político respecto a la conveniencia de arraigar en la administración en la administración una orientación consistente
y continua para su desarrollo. Ahorita, mirando hacia el futuro, sería útil lograr un consenso político respecto de la conveniencia de arraigar en la administración una orientación consistente y continua para su desarrollo. No obstante las variaciones en los estilos de gobierno, la evolución de la administración pública, al parecer, ha atravesado históricamente tres etapas marcadas que corresponden al desarrollo del concepto sociopolítico del papel del Estado en la sociedad. En el esquema liberal del Estado, caracterizado por una actitud pasiva que respeta los patrones clásicos de una economía de libre mercado, la administración pública tuvo igualmente un papel limitado a la preservación de la seguridad, manteniendo el orden interno, manejo de las relaciones externas y de las finanzas públicas. Si bien se han creado, fusionaron o suprimieron organismos oficiales, se procedió a redistribuir funciones y operar cambios en los cuadros burocráticos. Estas acciones no correspondieron a objetivos orientados a transformar estructuralmente al sistema administrativo. Se han originado bien en presiones muchas veces no sustentadas en necesidades colectivas. Históricamente se puede identificar esta etapa en el periodo comprendido entre el inicio de la República y el advenimiento de la Revolución Liberal. Este coincide justamente con el establecimiento de los organismos públicos más antiguos, los ministerios de defensa, finanzas, interior, relaciones exteriores. Otra interpretación del papel del Estado ha conllevado una actitud pasiva, involucrando su participación en actividades tradicionalmente asignadas al sector privado, pero limitándose a aquellas áreas en las cuales éste no estuvo operando. Así surge la participación más activa del Estado en los campos de la instrucción pública, obras públicas, correos y telégrafos, beneficencia, etc., y en la regulación de la agricultura, comercio, industria y minería. La tónica de la administración pública es prácticamente la misma que en el esquema anterior, pero tiende a ampliar su radio de acción, aunque como producto de una simple evolución, sin objetivos claros, principalmente como respuesta al aumento inevitable de responsabilidades. Esta etapa coincide con el periodo que va desde la Revolución Liberal a finales del siglo XIX hasta el fin de la Gran Depresión Económica Mundial de la década de 1930. Es en el transcurso de esta época que toman cuerpo definitivo los ministerios de educación pública y obras públicas, y el Estado asume la responsabilidad sobre los programas tradicionales de beneficencia. Más reciente, el Estado adopta un papel activo, abandona su connotación primordial de consumidor e intenta convertirse en rector del desarrollo, responsabilizándose de nuevas tareas y actividades económicas fundamentales. Es así como surgen los esfuerzos nacionales por planificar el desarrollo, manejar la economía, participar en los procesos estratégicos de la actividad económica, tanto de la explotación de los recursos materiales como de la producción industrial y agropecuaria. En la política de comercialización interna y externa, en la investigación científica. En América Latina, los primeros movimientos en esta dirección han aparecido después de la Segunda Guerra Mundial, pero tomaron impulso decisivo a partir de la década de los 60. En el Ecuador, durante este periodo se ve una marcada fermentación institucional alrededor de las nuevas funciones asumidas por el Estado, con la evolución hacia su forma actual de los ministerios de trabajo, bienestar social, energía, etc. Adicionalmente, surgen una variedad de instituciones públicas de carácter semi-autónomo y empresarial orientadas a cumplir parte del nuevo papel del Estado. En este vaivén de estilos, estrategias, orientaciones políticas, coyunturas económicas, presiones, aciertos y desatinos,
que han configurado nuestra historia administrativa, es muy posible identificar tres periodos importantes durante los cuales para la administración pública se buscó un tratamiento particularizado. Sus resultados son importantes y globalmente constituyen experiencias muy bien capitalizadas, útiles con mira hacia el futuro, ligado directamente al descalabro económico predominante bajo la administración del aquel entonces doctor Isidro Ayora y con la asistencia técnica de la misión norteamericana presidida por el doctor Edwin Kemmerer. Se opera el primero de los intentos formales para instaurar medidas de cambio en el funcionamiento del sistema administrativo, independientemente de sus causas. Este episodio debería ser destacado cada o toda vez que actuó positivamente en la estructura y ordenamiento jurídico del Estado. Resultados son conocidos, sin embargo, basta citar el paquete de proyectos de leyes orgánica de Hacienda, el régimen monetario, de cambios internacionales, general de bancos, orgánica de aduanas, etc., y la creación de organismos tales como la Junta Monetaria, la Contraloría General del Estado, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, entre otros. Si bien el propósito no fue el de transformar el funcionamiento de la administración pública como una totalidad, el efecto fue de tal manera impactante que hasta el día de hoy, no obstante haber transcurrido más de medio siglo, su influjo se encuentra presente. Fue ante todo una tarea reorganizacional administrativa que incluyó reformas jurídicas trascendentales. Carta de Punta del Este de 1961 genera para los países suscriptores una serie de compromisos expertos, entre los cuales debería citarse la ejecución de las denominadas reformas básicas. ¿Cuáles son? Tributaria, educativa, política, agraria y administrativa, lo que esto prácticamente impuso la obligación de planificar el desarrollo. En este contexto se elaboró un plan decenal ecuatoriano de desarrollo económico y social que dedicó un capítulo específico a la administración pública, bajo el título La Organización para el Desarrollo y la Reforma Administrativa. El capítulo 4 del tomo 1 de este plan presenta en su primera parte un diagnóstico de problemas y en la segunda un conjunto de recomendaciones globales tendientes a solucionar los problemas detectados. Este plan fue adoptado como un momento de gestión por el gobierno de la Junta Militar al asumir el poder. Y la reforma administrativa alcanzó el carácter de política pública. De acuerdo a estas referencias, conceptualmente la reforma administrativa podría ser considerada como un conjunto de decisiones y acciones programadas que se orientan a transformar el funcionamiento de la administración pública mediante el mejor uso de los recursos administrativos de tal modo que su capacidad responda al volumen de exigencias que sobre ella pesaría en términos de funciones, atribuciones y responsabilidades. Para la conducción y aplicación de esta reforma administrativa, el plan recomendó la creación de un organismo central al que dio el nombre de Secretaría Técnica de Administración. La ejecución de este Plan General de Desarrollo exige una labor especial de coordinación central al servicio de la política planeada de desarrollo. Esta importantísima función, como aquella de planificación económica, debería estar a cargo de una dependencia que se halle estrechamente ligada a la Presidencia de la República. Este organismo fue estructurado por tres oficinas de ámbito nacional: la de Presupuesto General, actual Subsecretaría del Ministerio de Finanzas, que para el efecto, la Subsecretaría del Ministerio de Finanzas, esta es la de Presupuesto, que para el efecto fue trasladada al del entonces Ministerio del Tesoro, la del Personal, actual Dirección Nacional de Personal,
y la de organización, actual división de la Dirección Nacional de Personal. Para el ámbito institucional se reproduce la estructura administrativa del órgano al recomendarse la conformación de unidades de programación técnica y administrativa en los ministerios e instituciones importantes, en los cuales formalmente se buscó coordinar las funciones de planificación, presupuesto, estadística y análisis administrativo. ¿Con qué objetivo? Con el objeto de sintetizar esta elaboración se enunciarán los principales logros, obstáculos y limitaciones que caracterizaron la reforma administrativa de los años 60. Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Ley de Régimen Municipal, introducción de técnicas modernas para la administración del personal público, selección, clasificación de puestos, desarrollo de la técnica de presupuesto por programas, introducción y aplicación de un conjunto de técnicas para el análisis administrativo, simplificación de tales procedimientos, etc.